Buenos días, bienvenidos a nuestro webinar del día de hoy, buenas prácticas para el manejo de partes de vida limitada. Es un placer para Soma Software recibirlos el día de hoy. Vamos a iniciar nuestro webinar y antes de iniciar pues voy a presentarme. Mi nombre es Omar Maldonado, actual director de soluciones de aviación en Soma Software y tengo más de 30 años de experiencia como director de mantenimiento y experiencia en ingeniería, línea de vuelo, mantenimiento correctivo y servicios mayores. El objetivo de nuestro webinar el día de hoy, los asistentes al webinar adquirirán los conocimientos necesarios para manejar los procesos de control de partes de vida limitada en plantas de propulsión, tomando en cuenta la naturaleza del control a través del uso de la herramienta SOMA. Vamos a revisar el contenido de nuestro webinar. Vamos a hablar de qué es un Engine Life Limited Part. Vamos a hablar de este concepto tan común en nuestra industria, que es la trazabilidad. Vamos a conocer las mejores prácticas para el control de LLP en motores. Vamos a verificar cómo se controlan componentes LLP desde la plataforma SOMA. Y vamos a hablar de los beneficios del uso de una herramienta de gestión. Para por último cerrar con las recomendaciones. ¿Ok? Vamos a entrar ya en materia, vamos a hablar del Engine Life Limited Part como concepto. Entonces, las partes de vida limitada de motor, Engine Life Limited Part o LLP, son rotores y partes estructurales estáticas de envergadura, en las cuales una falla primaria puede resultar en un efecto peligroso para el motor. Típicamente los engines LLP incluyen, pero no están limitados a discos, spacers, hubs, shafts, high pressure casings y partes de monturas no redundantes. Este concepto se encuentra en el Electronic Code Federal Regulations, título 14, del FAR Part 33.70. Entonces, ya entrando en materia, pues ya conocimos de que un LLP es una parte de envergadura en la cual una falla primaria podría afectar y poner en riesgo la operación de la aeronave. Ustedes están viendo acá un disco y bueno, nosotros tenemos casos recientes de fallas, ejemplo en el 737 de Southwest, donde una falla contenida provocó inclusive la muerte de un pasajero porque una de estas partes salió del cowling y pegó en el vidrio, partiéndose el vidrio del motor y saliendo el pasajero por allí. Entonces, lo que diferencia una parte hard time a una parte del LP es ese concepto donde una falla primaria puede provocar una catástrofe. Vamos a ver entonces por qué o cómo, de dónde viene este control de los componentes. Entonces, estos componentes normalmente reciben de parte del fabricante o del engine manual, una directiva, un service bulletin, el requerimiento de control. ¿Okay? En el caso de los componentes que estamos evaluando el día de hoy, los LLP en motores, normalmente esa información está contenida en el capítulo 5 del Engine Maintenance Manual. Allí tenemos entonces el limitante o la información de control para cada uno de estos LLP. Con esa información se construye el programa de mantenimiento, en este caso de la aeronave o del motor, en donde entonces se especifican los límites para cada una de estas partes. Y esto nos da como resultado, pues identificamos cuáles son las partes hard time, LLP, condition monitoring o on condition. Entonces, resumiendo, los componentes, de acuerdo a su naturaleza, reciben por parte del MPD, MMM, directivas, los controles nos indican cómo debemos controlar las partes, con esto se construye el programa de mantenimiento y luego allí tendremos la clasificación del tipo de componentes, hard time, LLP, condition monitoring o condition. Vamos a hablar ahora de qué es la trazabilidad. La trazabilidad son procedimientos que permiten controlar el histórico, la situación física y la trayectoria de un componente a lo largo de su procedencia, uso y mantenimiento en un momento dado, a través de las herramientas determinadas. En el caso de la FAA,
Son procedimientos aprobados que establecen las limitaciones operacionales para indicar el número máximo de flight cycles de cada parte de vía limitada en el motor. Esto normalmente lo vemos en el capítulo 5 de un Engine Maintenance Manual. Entonces, retomando el concepto de lo que es un LLP, donde sabemos que una falla primaria puede ocasionar un incidente, es por esto que es tan importante conocer la trazabilidad del disco. Nosotros debemos conocer desde un disco, desde su nacimiento o lo que llaman el documento Back to Build, desde que es fabricado y cómo este disco a lo largo de su vida va pasando de motor en motor o los ciclos o horas acumuladas durante su vida. Es importantísimo nosotros, desde el punto de vista de mantenimiento, conocer la trazabilidad de un componente LLP. Entonces, revisando, son procedimientos que permiten controlar el histórico, situación física y la trayectoria de un componente a lo largo de su procedencia. Las mejores prácticas para el control del disco. Primero debemos identificar los componentes LLP que vamos a controlar. Luego vamos a analizar el control del disco a controlar, es decir, vamos a verificar qué tipo de control aplica, de nuevo utilizando la bibliografía o la literatura técnica que conocimos al principio, el Engine Maintenance Manual o el Manual de Mantenimiento de la Aeronave o una directiva de aeronavegabilidad, etc. Luego tenemos que tabular los datos requeridos del motor. Luego tabulamos los datos requeridos del disco a controlar y por último emitimos la hoja de disco. Entonces iniciamos el proceso identificando los componentes LLP a controlar. Normalmente cuando nosotros recibimos un motor, recibimos ese motor con una hoja de disco y esa hoja de disco lista el número de parte serial y nos da datos, nos refleja información de los tiempos desde nuevo, ciclos desde nuevo, el límite del disco y cuál es su estatus actual. Horas acumuladas, ciclo acumulado desde su fabricación y cuánto le queda de remanente. Es en este momento donde aplica el concepto de la trazabilidad. Nosotros como personas de mantenimiento debemos conocer si este número es realmente el acumulado. En este caso, este motor se controla por este ejemplo, se controla por ciclos, se controla 20.000 ciclos y según esta tabla nos está mostrando que tiene un remanente de 4.648. Nosotros debemos verificar si realmente tiene estos 15.352 ciclos acumulados. ¿Y cómo lo hacemos? Haciendo el chequeo de trazabilidad, llegando hasta el origen del disco de su fabricación, donde se instaló por primera vez, cuántos ciclos voló, hoja de ciclo de on, de cuando se instaló en el motor, hoja de ciclo off, cuando se bajó el motor, cuando fue al otro motor, y de esa manera vamos verificando que ese acumulado de este total de 15.352. Esto es vital para nosotros poder garantizar de que a ese disco le queden 4.648, porque ya el fabricante dijo que por encima de 20.000 este componente está sujeto a una falla primaria. Entonces, una vez que identificamos el disco, vamos al manual del fabricante, donde en este caso, capítulo 5 o un Service Bulletin, para este ejemplo, verificamos la descripción del disco, el número de parte, vemos a qué motor aplica y verificamos la cantidad de ciclos, su vida límite. En este caso es 15.000 ciclos. Entonces, no nos podemos quedar con la información que recibimos la hoja de disco del operador anterior, donde él determinó que eran 20.000 ciclos, sino nuestro trabajo va más allá y debemos verificar en el manual del fabricante que realmente la información que estamos viendo en la hoja de disco sea la correcta en cuanto al límite. ¿Ok? Entonces, lo siguiente es hacer el análisis de control. ¿Qué debemos hacer? Identificar los límites, ya lo conversamos, 15.000 ciclos en este momento. Luego, identificar si existe algún parámetro adicional de control. En este caso vemos que en este ejemplo tenemos un cycle factor de 3 y esto afecta el control del disco. Lo siguiente es identificar a qué parte
del motor pertenece el LLP que vamos a controlar. Bueno, dependiendo del tipo de motor que estemos trabajando, pues normalmente tenemos pues fan, el LPC o Low Pressure Compressor, el HPC, el High Pressure Compressor, tenemos el HPT, High Pressure Turbine, el Low Pressure Turbine y la cámara de combustión. De nuevo, la organización de cada una de estas partes depende del tipo de motor, pero debemos identificar en qué sección de motor va el LP que queremos controlar. Esto es para la construcción de la hoja de disco. Entonces, ¿qué debo conocer del motor para controlar un disco? Nuestro siguiente paso es tabular datos requeridos del motor. Entonces, lo primero que debemos saber es cuándo se instaló este motor en la aeronave, qué tiempo tenía la aeronave, los tiempos de la aeronave cuando se instaló el motor, los tiempos desde nuevo del motor a la instalación de la aeronave, como el since new, cycle since new, fecha del último overhaul del motor o de su última visita al taller, el tiempo desde overhaul del motor a la instalación de la aeronave, TSO, CSO, all time since last shop visit, cycles since last shop visit, los tiempos actuales del motor, engine total times, y de esta manera entonces nosotros tabulamos. Estos datos son requeridos para construir una hoja de disco. Debemos conocer los datos del motor cuando se instaló en la aeronave y tabulamos toda la información que aquí estamos señalando. Fecha de instalación, tiempos de la aeronave, tiempos del motor cuando se instaló en la aeronave y tiempos del motor desde overhaul cuando se instaló en la aeronave y los tiempos totales del motor. Ahora vamos a tabular los datos requeridos de cada disco. ¿Qué debo conocer de los discos a controlar? Debo conocer su fecha desde nuevo. Vamos a la trazabilidad, el back to build. Los tiempos desde nuevo y ciclo desde nuevo cuando se instaló en el motor. Y hacemos el análisis de trazabilidad. Fecha de instalación en el motor. Y esta es la información que requerimos entonces nosotros para el disco que vamos a controlar. Fecha de nuevo, fecha de instalación en el motor, los tiempos totales, ciclo desde nuevo cuando se instaló en el motor y los tiempos actuales del disco. De esta manera entonces vamos a construir la hoja de disco. Aquí tenemos entonces los datos del motor, como lo habíamos visto en el punto anterior, tabular datos requeridos del motor. Tenemos el disco, número de parte, descripción. El límite lo consultamos en el manual. Estos son los tiempos desde instalado y estos nos afectan los tiempos actuales del disco y por supuesto nos da el remanente. Entonces de esta manera construimos una hoja de disco. Resumimos, identificamos el LLP que vamos a controlar, luego hacemos el análisis del control refiriéndonos a la literatura técnica, Service Bulletin, Engine Maintenance Manual, capítulo 5, luego tabulamos los datos requeridos del motor, luego tabulamos los datos requeridos de cada disco, para luego entonces crear la hoja de disco. Vamos a ver ahora cómo se hace un control de componentes desde la plataforma web, pero hago una pausa para ver si tenemos algunas preguntas de nuestros participantes. De igual forma invito a nuestros participantes a utilizar el panel de preguntas en caso de que quieran interactuar con nosotros y hacer alguna pregunta. Entonces nuestra primera pregunta es ¿qué es un parámetro de control adicional? Pues de acuerdo a la literatura técnica, al Engine Maintenance Manual o al Service Bulletin, hay ciertos parámetros que afectan la vida límite del disco. Durante la operación del motor debemos controlar ciertos parámetros y estos afectan la vida del disco. Ejemplo, en este caso que vimos había un factor de 3 y esto hace que el límite del disco o el remanente del disco sea calculado a través de una fórmula. Tomando en cuenta el parámetro de control, vamos a entonces ver el límite del disco. Eso lo determina el manual del fabricante y debemos tomarlo en cuenta a la hora que estemos construyendo una hoja de disco. Tenemos otra pregunta. ¿Qué
pasa si no conozco la fecha de nuevo de un disco? ¿Es mandatorio tenerla? Depende del control del disco. No conozco un disco que se controle por calendario. Si estuviese un disco que se controlara por calendario, pues tendríamos que tener la fecha de nuevo. De lo contrario, tenemos que tener, si el control es por ciclo o el control es por hora, pues tendríamos que tener obligatoriamente cuándo se instaló por primera vez en un motor para empezar a iniciar su chequeo de trazabilidad. Vamos entonces con el control de componentes de la web, no sin antes verificar si existe otra pregunta. Seguimos. Entonces vamos a ver ahora el control de componentes de la web, en este caso desde Soma. Lo primero que tenemos que hacer es crear el LLP a controlar. Vamos a la sección crear componentes y identificamos el número de parte a crear, la descripción del disco, indicamos que es un LLP, colocamos que es un componente tipo disco, a qué flota aplica y cuántas posiciones máximas. Una vez que llenamos esta información, lo siguiente es colocar el control límite en ciclos del disco. Recuerden que esta información viene del manual del fabricante. Acto siguiente, tenemos que asignar ese disco a una sección en el motor. En este caso es un LPC, Low Pressure Compressor. Indicamos el parámetro de control, si es aplicable o no. Esto lo alimentamos a Soma de esta información de manera de construir la fórmula para que nos dé el remanente del LLP. Y por último, consultar el reporte de la hoja de disco. Vamos a la sección reportes y damos datos para consulta del control de la hoja de disco, seleccionamos la matrícula de la aeronave, solicitamos el motor y automáticamente Soma entonces nos va a mostrar pues la información de los discos con su remanente, nos muestra de primero el que tiene menos remanente y esa información la podemos exportar en PDF. Una vez que la exportamos en PDF, pues tenemos entonces nuestra hoja de disco desde Soma, datos del motor, serial, tiempos totales del motor, tiempos de la aeronave cuando se instaló el motor, fecha de overhaul del motor, tiempos actuales, y vemos entonces distribuido por zonas los discos o las partes del LP de este motor. Tenemos la parte del LPC, del HPC y del Low Pressure Turbine. También tenemos la información desde una sección en Soma que se llama el Engine Summary, y en este caso pues la portada del Engine Summary tiene toda la información del motor en cuanto a tiempos, y aquí tenemos entonces solamente la información del disco como tal, porque toda la información se encuentra en la portada del Engine Summary. Básicamente la misma información, tenemos los tiempos actuales, nuestros ciclos, remanentes en horas, remanentes en ciclos, y los discos distribuidos por cada una de las zonas del motor. Vamos ahora a hablar de los beneficios del uso de una herramienta de gestión, una vez que vimos cómo de una manera muy sencilla se hace un control de discos desde Soma. Antes de comenzar esta sección, quisiera verificar si existe alguna pregunta. En caso de no tener la fecha de instalación, ¿qué se puede hacer? Bueno, esto está amarrado a la pregunta adicional, pero la fecha de instalación del disco sí tienes que tenerla, por lo menos tienes que tenerla. Es necesario para poder entonces tú construir la hoja de disco. Tú tienes que saber cuándo se instaló ese disco en el motor y es parte de tu chequeo de trazabilidad. Es necesaria esa información. Es la manera que tú, si ese motor se instaló, si ese disco se instaló en un motor, tú tienes que saber en qué fecha se instaló y cuántos ciclos tenía el disco cuando se instaló en ese motor, el total. De manera de empezar a sumarle tú los ciclos desde que se instaló en esa aeronave. Es parte del chequeo de trazabilidad. Normalmente tienes que irte al shop visit, en el cual normalmente esos discos se instalan en el shop visit. Debes irte al shop visit del motor y vas a ver cuándo se instaló el disco. Puedes usar la fecha del shop visit como fecha de instalación del disco.
No tenemos otra pregunta. Tenemos otra pregunta. ¿Qué capacidad tiene el sistema SOMA de controlar motores y sus LLP? ¿Hay algún límite por modelo de motor o tipo de aeronave? Pues la capacidad es total. Nosotros podemos controlar cuantos discos y motores en SOMA sin ningún límite y sin ningún límite por modelos o número de parte del disco. Nosotros prácticamente tomamos la información desde el control o hoja de disco del operador, tomando en cuenta pues las mejores prácticas que revisamos en nuestro webinar el día de hoy. ¿Tenemos otra pregunta? SOMA lleva un registro de los movimientos de disco o componentes entre motores y aeronaves, y la respuesta es sí, correcto. Una vez que se controla el disco en SOMA, vamos a tener ese disco asociado al motor, y si el motor es removido, pues tenemos el control y el movimiento histórico. Este motor estaba volando en esta aeronave, se removió con estos tiempos y con estos tiempos se instaló en otra aeronave, y el disco va acompañando al motor en todo momento. Hay una completa trazabilidad desde que se crea el disco en SOMA con su motor y todo el tiempo que va volando en SOMA hasta que se remueve y se coloca en otro motor o va a un shop visit. SOMA alerta del vencimiento del LLP, y si es el caso, ¿cuál es el margen de la alerta? Si es a los 300 ciclos, 300... Ok, sí, en efecto genera, SOMA genera alertas, y lo pueden ver directamente en la plataforma, donde con colores él va indicando el vencimiento de algún disco. Dependiendo del control, ustedes pueden configurar en SOMA pues el límite o la alerta cada 1000 ciclos, 500 ciclos, 2000 ciclos antes del vencimiento, y te va indicando unos colores donde te muestra la alerta y de acciones a tomar. Entonces vamos a hablar de los beneficios del uso de un software de gestión. Lo más interesante de esto es tener en una sola plataforma visibilidad de todos los motores instalados en las aeronaves en cuanto al estatus de las partes de vida limitada. O sea, aquí vas a tener todos tus motores instalados, vas a ver los tiempos de la aeronave y vas a tener en un solo clic una visibilidad total de tus discos de toda tu flota. Vas a disponer de mecanismos de alertas que anticipen los próximos vencimientos de parte de vida limitada, conectando con la pregunta anterior. Ejemplo, puedes establecer un threshold de mayor de 500 ciclos, tengo una alarma. Vas a disponer de herramientas para el forecasting de reemplazo de motores de flota en un periodo determinado. Una vez que tienes todos los motores controlados en SOMA con sus discos controlados, entonces vas a poder hacer un forecasting generando un reporte en SOMA donde quiero ver el vencimiento de mis motores. Tengo 20 motores en mi flota y vas a entonces tener un reporte de cuántos reemplazos de motores vas a tener en el año, tomando en cuenta pues los discos instalados y el vencimiento de estos discos. Y te va a permitir hacer una planificación, disponibilidad de aeronaves y garantizar recursos financieros. Sabemos que un cambio de motor tiene un impacto financiero en la empresa, y teniendo todo en una sola plataforma vas a poder hacer este forecasting de motores y te va a permitir saber entonces el impacto financiero que esto tiene en un periodo de tiempo. Verificamos si tenemos alguna otra pregunta. ¿Cómo funciona el conteo de ciclos para los motores Safran, donde hay ciclos NG y NF? Desde SOMA podemos controlar este motor, porque esa hoja para el caso de estos motores Safran, la hoja de vuelo en SOMA permite ingresar los valores NG y NF, y con estos valores NG y NF se alimenta la información del control para este motor, y por ende se genera la hoja de disco. Entonces sí, es totalmente posible hacer el control de discos del motor Safran utilizando los parámetros NG y NF. Estos se alimentan desde la hoja de vuelo
y por ende conectan con la hoja de discos del motor. Estamos a la orden para cualquier información adicional con respecto al tema. ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces ya vamos finalizando nuestro webinar del día de hoy. Vamos a hablar de las recomendaciones. Para controlar el LP en motores es necesario asegurar la cantidad de ciclos volados de la parte a través de la verificación de trazabilidad. Aquí quisiera agregar ciclos u horas voladas dependiendo del control del motor, y es vital. Este es el secreto para el control del LP, la verificación de trazabilidad. Conocer si realmente el número acumulado de la parte es real, y esto se hace a través de la verificación de trazabilidad. Lo segundo es construir una hoja de disco que posea toda la información necesaria para entender con una simple revisión la cantidad de ciclos del LLP al momento de la instalación, cantidad de ciclos desde la instalación o ciclos u horas, límite del LLP, remanente del LLP. Todo esto unado a detalles del motor cuando fue instalado en la aeronave. Recuerde que la vida del motor depende del manejo adecuado de los LLP y cómo se registran los ciclos u horas en la hoja de disco. El valor del motor, financieramente, se calcula, entre otras variables, desde la hoja de disco. Con esto quiero decir, el remanente, o sea, el motor tiene un valor X, y ese valor X se va a afectar por el remanente que tenga el motor en su momento cuando se presenta la hoja de disco. Entonces, es súper importante tener un manejo adecuado de los LLP y cómo se registran estos valores en la hoja de disco. SOMA puede llevar el control de las horas hombre involucradas en el mantenimiento de los componentes aeronáuticos. Sí, podemos llevar el control de las horas hombre en el mantenimiento, en este caso de la aeronave. Te invitamos, ya tenemos tus datos acá, Carlos, para contactarte y darte mayor información sobre el control de horas hombre en SOMA para aeronaves cuando se encuentran en talleres. ¿SOMA controla los componentes por condición o solamente el LP? Muy buena pregunta. SOMA controla todos los componentes. Controles de componentes on condition, condition monitoring, componentes hard time y componentes LLP. Control desde nuevo, control desde overhaul, control de instalación, control desde su última inspección. SOMA puede controlar todos los componentes aeronáuticos. Ok, entonces, pues con estas recomendaciones y haciendo mención sobre todo a la última recomendación, donde el manejo de la vida del motor depende del manejo adecuado de los LLP y cómo se registran los ciclos en la hoja de discos, vamos entonces a concluir nuestro webinar del día de hoy. Quiero agradecer a todas las personas que se registraron el día de hoy a nuestro webinar. Este webinar ha sido grabado y a todos les llegará un correo electrónico donde puedan acceder a nuestro webinar del día de hoy. De mi parte, pues, muchísimas gracias por su asistencia y nos vemos el próximo mes en el webinar de SOMA Software. Muchísimas gracias y feliz tarde. Hasta luego.